Entonces ya estamos grabando. Vamos a compartir entonces nuestra página. Compartir la que no era. Entonces, ay, este computadorcito. ¿Listos? Marielos. Ahora no encuentro esta presentación. Aquí estás. Bueno, entonces empecemos por hoy con nuestro tema. Antes de empezar, entonces, vamos a tomar un tiempito para hablar acerca de cómo nos fue con la tareita o las tareitas, como dijo Melba. Teníamos una tarea enfocada en un nuevo formato en el cual íbamos a empezar a usar estos principios bíblicos de despojarnos y revestirnos. Y habíamos dicho que en ese formato íbamos a tratar de enfocarlo en alguna clase de relación interpersonal que tuviéramos o que hubiéramos tenido, en la cual nosotros creíamos que podíamos primero autoconfrontar nuestra actitud en esa relación y también pues ver qué decisiones debíamos tomar acerca de despojarnos y revestirnos. Como ustedes saben, mi deseo no es pedirles detalles que ustedes no se sientan cómodos compartiendo, pero sí quisiera tal vez de manera muy general escuchar a algunos de ustedes que quisieran compartir un poquito acerca de cómo les fue en esa tarea. O sea, si hubo algo que ustedes pudieran decir, creo que esto fue algo eh, revelador para mí acerca de alguna actitud que yo estaba tomando. Eh, O no sé, algo como esto, ¿ustedes qué opinan? Entonces, alguien que quisiera compartir. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie. Hola, Luis. Buenas noches. Hola, Espinosa. Esperanza. De patria, de patria. ¿Cómo? Que salve patria, dice Marce. Bueno, no, pues sobre el formato de la victoria sobre los fracasos, Sí. pues la verdad apenas los estoy iniciando con una de las actitudes pues que sé que debo de mejorar. Y lo que me gustó es que uno, pues en este punto de la tarea donde voy, es como descubrir qué me lleva a esa actitud, ¿sí? Entonces, es como lo primero, es el bosquejo que tengo aquí en este momento, no lo he terminado, como te digo, pero creo que me ha servido como para poder tener las razones, los motivos y empezar a poder como atacar, como se dice, pues el problema de raíz. Entonces, eso es como a nivel general. Ok, muy bien, muy bien. Marce, ¿tú ibas a decir algo también? ¿Qué? ¿Marcela o Melis? Melvis. Pues yo lo coloqué en una situación pues, de mi vida, pero lo coloqué con medio como decía la tarea era con versículos bíblicos, ¿cierto? Entonces, la primera mi fracaso bíblico, ¿cierto? Específico. Entonces coloqué 1 Pedro 2, 11, 12. Las cosas a despojar, Colosenses 3, 5 y 6. Tercero, cosas a revestir, Colosenses 3, 12, 13. Y mi plan, Romanos 12, 1, 2, Tito 2, 13, 16 y Tito 2,
11, 13, por lo que la clase anterior me cayó muy bien. Me cayó como anillo al dedo. Ok. Sí, fue ¿Alguien muy más? bueno, muy interesante. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más quisiera compartir algo extra acerca de cómo les fue? ¿Tú pudiste estar en la última clase de Olive? No. Solo para saber si hiciste la tarea, bueno, no la tenías. Ok, ¿alguien más? Nadie más. Ok, y entonces, entremos entonces a hablar acerca de la otra tarea, ¿verdad? La otra tarea que habíamos dejado estaba enfocada en una persona medio ficticia, o sea, ficticia era su nombre, pero les decíamos que el caso era real y llamábamos a esta persona Pedro, ¿verdad? Y decíamos que a Pedro le sucedía algo muy interesante, a ver si recordamos algunos de los detalles. Era que Pedro básicamente sufría de un caso muy fuerte de hipocondría, ¿verdad? Él constantemente sentía cosas y eso le llenaba de mucho temor. Su gran temor era que tal vez estuvieras sufriendo de alguna enfermedad muy grave. Y entonces él iba constantemente al médico para que le ayudaran con esas sensaciones que tenía en su cuerpo, pero los médicos lo revisaban y le decían, mire, usted no tiene nada realmente. Y eso lo había llevado a visitar psicólogos constantemente. Y a veces se sentía bien y a veces se sentía mal, pero últimamente está volviéndose a sentir mal y entonces ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Algo así, más o menos ese era el caso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes de ustedes trabajaron en la tarea que quisieran compartir? ¿Cuál es entonces el problema principal de Pedro? ¿Cuál es su mayor problema? ¿De dónde surge su mayor problema? ¿De dónde viene esa hipocondría? Bueno, realmente la hipocondría no es el problema, es otra cosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se atreve a compartir? Porque hoy vamos a dejar otro caso por ahí para estudiar. Alguien hoy no están muy participativos. Pues que me da pena, ¿no? No les dé pena, hombre. No me tiras Melba otra vez. ¿Es Otra vez. difícil o no? Sí, o sea, el caso de Pedro, realmente en el contexto del hipocondriaco, es una persona que está requiriendo atención hacia sí misma permanentemente. Por lo tanto, sería un caso de egoísmo, ¿cierto? De soberbia, porque realmente todas las cosas tienden hacia él. O sea, él quiere que toda la atención se vuelque en él. Ok. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo o tienen alguna opinión diferente? Yo de pronto, vamos a ver si doy con el chico. Pues él ronda mucho con la mentalidad de la muerte, no sé, bueno, también tiene que ver con su orgullo, pero es como no querer que Dios tenga dominio sobre su vida, o que él tenga dominio sobre su vida. Entonces, la sensación, o sea, hace que todo sea como tan real para él, que como que no despojarse ¿cómo se dice? Esa confianza de sí mismo, sino que se la deposite en el Señor. Entonces es como, sí tiene que ver con orgullo, pero a veces sí, a veces no sé, estoy como dudosa. Ok. Igual es un pecado, ¿no? Está en pecado. Ahora no sabíamos, ¿era creyente o no creyente? Bueno, sí, el texto no nos, Igual. el Ok, texto no nos dice eso, pero partimos de la idea de que no lo es. Partimos de la idea de que ok. no lo es, aunque el texto no lo deja claro, pero partimos de la idea de que no lo es.
Hay algo que nos debe llamar la atención para que vayamos tocando un poquito más ese tema de esta persona o de este caso real. Él dice experimentar unas sensaciones, ¿verdad? Él siente que hay algo que pasa en su cuerpo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si nosotros le decimos a él que no es, eso no es real, que él no está sintiendo esas cosas, que es su imaginación, que realmente lo que él quiere es llamar la atención, sino que no lo reconoce? ¿Qué creen ustedes que haríamos cuando hacemos algo así? Eddie. No, pues, Yo creo que a partir del texto no nos dice si él es cristiano o no es cristiano. Entonces, para mí, él se victimiza, se encierra en el yo y él trata de solamente tener las soluciones por él mismo y no hay ninguna confianza en un Dios, en Dios. Entonces, de hecho, yo escribí, no es cristiano, porque realmente no. Entonces, no tiene confianza, si no cristiano no tiene confianza absolutamente nada más que en sí mismo. Y él cree salir de sus problemas por sí mismo. Entonces, también otra cosa es que él pone la confianza en el hombre, en el sentido de que va a ir a dependido de un psicólogo, de lo que le dice un psicólogo. Y él ha tomado esto como, bueno, si esto es lo que me dice, y ha dicho un montón de cosas, y realmente el psicólogo lo único que te puede hacer es detectar tu problema, pero no va a solucionar tu problema. Y él está enfocado en su propia vida, y sí, solamente la psicología solo le da el problema, el nombre del problema, Okay. nada más. ¿Alguien más quisiera compartir? Entonces, ante esa pregunta que les hacía, digamos que tú le dices a esa persona, mira, o sea, lo que pasa es que vos te estás imaginando esas sensaciones, esos dolores que tú experimentas, tú te lo estás imaginando, porque tú vas al doctor y el doctor te dice que no tienes nada malo, entonces es algo que de tu imaginación. Pero la persona te está diciendo, no, o sea, yo estoy sintiendo, o sea, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, ya yo lo estoy sintiendo. Entonces, cuando nos enfocamos en algo así, cometemos un error y cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber lo que la persona está sintiendo o no. Dime, Olivia. Que yo puedo conocer que son creyentes, que tienen confianza pues en el Señor y tienen padecimientos que tal vez el doctor no, ¿verdad? O sea, porque él dice, es que no te sanas porque no tienes fe. Sí, esa va a ser una de mis siguientes preguntas, ¿correcto? ¿Qué pasa si la persona sí es creyente? ¿Puedo opinar? ¿Quién? tu tía. Tu tía. Tía, Sí, mira, bueno, yo no creo que sea tanto orgullo. O sea, dentro de lo que yo pienso, no creo que sea orgullo, pero sí falta de confianza, o sea, primero porque no conoce de Dios, entonces él está como que a la deriva en lo que siente, aunque sí lo siente, no es, o sea, él está en desconocimiento de la palabra de Dios y de que él puede recurrir a Dios y no al hombre para que le ayude, ¿verdad? Porque él le puede ayudar tal vez en lo almático, pero no en lo espiritual. Eso sería lo que yo opino. Ajá, muy bien. Entonces, vamos bien, vamos avanzando. El problema que realmente él tiene y la razón por la cual está consultando constantemente a los psicólogos es porque él siente que eso está afectando su estilo de vida, su forma de vivir, o sea, su calidad de vida. Pero lo que él mayor expresa como su queja es que él siente que cuando experimenta esas sensaciones significa que él tiene una enfermedad grave. O sea, ese es su constante temor. Y ahí es donde vamos tal vez al mayor problema que tiene Pedro. Es que él tiene temor a morir. Él tiene temor a experimentar enfermedades graves. Él tiene temor a ser diagnosticado con algo muy grave que él no puede controlar. Eso es lo que a él está causando mucho temor y eso es lo que lo cohíbe a él de poder desarrollar una vida normal. Y es un temor constante a estar enfermo de algo grave y de eventualmente morir.
Entonces yo creo que el problema ahí es temor. O sea, él tiene un temor muy, muy fuerte y esto se une también a lo que Olivia también nos hacía notar. Eso puede pasarle a una persona que es cristiana también, ¿verdad? Que pueda tener algún tipo de sensaciones en su cuerpo, ya sea por algún desbalance de alguna cosa o algún asunto nervioso, qué sé yo. Pero el problema es cuando va al médico le dicen, no, usted no tiene ningún problema mayor en su organismo, pero él constantemente cree que va a morir de eso, que se va a enfermar de algo grave. Entonces, aquí ya vamos yendo un poquito más al problema. El problema de este Pedro es temor. Él tiene temor. Entonces, lo que decía Espinosa, dale con Espinosa, esperas, perdón, parezco maestro de colegio. Lo que decía Esperanza al principio, o sea, entonces ahora viene es el poder desarrollar o poder identificar la razón por qué él está sintiendo temor, qué es lo que está trayendo temor a su vida. Entonces ahí nos podemos empezar a hacer varias preguntas. ¿Tiene temor de tener una enfermedad que él no pueda controlar? ¿Tiene temor de experimentar sufrimiento? ¿Tiene temor de morir? ¿Verdad? Entonces esas son preguntas muy reales y muy naturales y muy normales para nosotros los seres humanos. Yo creo que todos nosotros en algún momento u otro o experimentamos o nos hacemos esas preguntas. ¿Qué pasaría si yo estoy enfermo de algo grave? ¿O qué pasaría si estoy sufriendo de algo muy doloroso que yo no puedo controlar? ¿O qué pasa si muero? ¿Verdad? Son preguntas naturales y normales para todos los seres humanos. Pero el problema es que a él lo está incapacitando, o sea, a él está estorbando en su forma de vida. Entonces ahí sí ya venimos a descubrir cuál es el verdadero problema. Y lo decía mi tía ahorita también, y no sé, no sé si fue Marce la que lo mencionaba también, o es falta de confiar, o sea, su confianza. Entonces es un asunto de fe. Si él, como Vacío. ya hemos dicho, partimos de la idea que no es creyente, ¿verdad? Pues obviamente, pues él no tiene seguridad de salvación, él no tiene una esperanza eterna en su corazón, él no tiene algo que le dé la seguridad de que su vida está en las manos de Dios, ¿verdad? Y que es una vida que está eternamente salva. Él no tiene eso. Y si fuera creyente, pues entonces es un asunto de que no está viviendo en esa fe, ¿verdad? Que no está viviendo en esa fe. Y eventualmente nos lleva al punto de que sí, finalmente sí es algo de orgullo, en el sentido de que él cree que tiene temor de experimentar dolor, porque él no quiere experimentar dolor, él no quiere morir porque tal vez él es la persona más importante de su vida, ¿me entiendes? Si Jesús fuera la persona más importante de su vida o estuviera viviendo en eso, entonces el temor no sería algo que estaría estorbando su vida de manera tan fuerte. No sé si me voy a entender. El problema de Pedro es que eso lo está incapacitando, o sea, él no le está permitiendo disfrutar su vida, no le está permitiendo realizar sus actividades diarias de una manera. Entonces él está permitiendo que esa desconfianza en el Señor, que el estar enfocado en sí mismo, en su dolor, en su sufrimiento que ni siquiera existe, ¿verdad? Lo incapacita, está enfocado en sí mismo. Pero entonces notan cómo terminamos llegando al punto de que sí, tiene que quitar sus ojos de sí mismo y poner los ojos en su Salvador. Pero primero era necesario descubrir bien cuál es el meollo del problema. Tiene temor a sufrir, tiene temor a morir, tiene temor a experimentar dolor, ¿verdad? Y eso es algo que está enfocado en nosotros mismos, cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Si nosotros tenemos una confianza en Dios, sabemos que Él está en control, ¿verdad? Y recordamos lo que la palabra de Dios dice. Todas las cosas obran para bien. Estoy en las manos del Señor. Si muero, voy a estar con Él. Si sufro, Él estará conmigo. O sea, todas esas cosas que la palabra de Dios nos enseña van a fortalecer nuestro caminar. Y vamos a tener que luchar con ese temor diariamente, pero no nos va a incapacitar. No nos va a evitar desarrollar lo que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces, ¿me hago entender? Entonces, ese es el punto. El caso de Pedro puede ser un caso muy normal y más común de lo que nos podríamos imaginar a veces. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan acerca de ese caso? ¿Estamos bien? Entonces Dime. hay una diferencia bastante marcada en lo que
causa en la vida de la persona, porque una persona o en el día a día yo puedo tener esas cosas, pero pasan, digamos, ¿verdad? Y no afectan mi diario vivir. Y en el caso, como estamos viendo, en donde sí se vuelve una constante y sí afecta el vivir de esa persona. Correcto. Yo normalmente puedo padecer de eso también, y digamos, ¿verdad? Y que tenga temor por algo en específico y oro y el Señor verá. Pero Correcto. la diferencia está en cómo afecta. Exacto. Entonces, es lo que habíamos dicho. O sea, finalmente, todos los seres humanos podemos experimentar esta clase de situaciones. Lo que va a marcar la diferencia es cómo reacciono yo ante ellas, ¿verdad? Es cuál va a ser mi reacción ante ellas. Unos tenemos unos áreas más débiles que otros, ¿verdad? Y entonces vamos a tender a sufrir de cosas parecidas más unos con otros que me van a entender, ¿verdad? Pero todos, como les digo, todos los que estamos ahorita conectados estamos vulnerables en algún momento a experimentar algo así. Ese temor, ahorita con lo del COVID, eso es algo, ¿verdad? Con Marielos, aquí está Marielos, también hablábamos acerca del caso de mucho se habla de los asintomáticos, ¿verdad? Mucho se habla de pero poco se habla, perdón, de los psicosomáticos, ¿verdad? Es decir, todos aquellos que en algún momento de esta pandemia hemos pensado que estamos enfermos de COVID sin estarlo, ¿verdad? Porque hemos escuchado en las noticias, en esto y aquí y allá, que si tenés fiebre, que si tenés dolor de cabeza, que si tenés esto. Entonces, en algún momento de esta pandemia, algunos de nosotros hemos dicho, ay, no, yo ya creo que ya me dio, ¿verdad? Porque todos estamos vulnerables en algún momento sentir cosas que nos preocupan. ¿Será que me enfermo? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que voy a contagiar a alguien? Y el temor que viene con todo eso, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que hemos hablado antes, que es muy común de esta época de pandemia, es que nos quieren infundir temor constantemente. Entonces, todos estamos vulnerables a eso, todos podemos experimentarlo, pero la pregunta es cómo voy a enfrentarlo. En el caso de Pedro, que no tenía el Señor, suponemos nosotros, pues él ha dejado que eso se convierta en aquello en lo que su vida gira alrededor, ¿verdad? Es cómo se siente él, qué le va a pasar, será que está enfermo, será constantemente, eso se ha vuelto como el círculo alrededor del cual su vida está girando y está enfocado en él, ¿verdad? Otra vez, está enfocado en cómo se siente él, si él va a sufrir, si él va a morir, está muy enfocado en él. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, en lo que Él nos dice, ¿verdad? Y en lugar de estar dándole tanta importancia a esa sensación que tuvimos, que ya el doctor me dijo que no tengo nada, y más bien empiezo a usar mi energía en orar, en buscar al Señor, en servir a otros, ¿verdad? Entonces puedo vivir una vida normal con una lucha constante espiritual, pero puedo ver victoria en mi vida porque estoy poniendo mi confianza en lo que Dios dice y no en lo que yo siento o en lo que yo pienso, ¿verdad? Que es tal vez ahí donde está la mayor diferencia del asunto. ¿Ok? Entonces, voy a dejarles de una vez, a menos de que alguien me quiera. Dime. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo uno puede ayudar a una persona no creyente, en este caso, que sienta eso, experimente como ese temor o tenga esos, no sé, episodios de ansiedad? Pues puede ser. Y cómo uno puede ayudar también a una persona creyente que también experimente eso. Entonces, otra vez sería llevarlos, a enfocarlos en su necesidad del Señor. Es también ayudarles a llevarlos a ese punto donde ellos tienen que reconocer que están poniendo su mirada en sí mismos, que ese temor está enfocado o está basándose en que están enfocándose en sí mismos, en ver las promesas que el Señor hace en su palabra, el llevarlos a poner su confianza en Jesús y no en sí mismos o no en lo que el doctor dice ni no en lo que sienten o piensan. Es ese proceso, ¿verdad? Y es una muy linda oportunidad, ¿verdad? Para llevarlos a mostrarles que sus vidas están en el Señor. Si tú pones tu confianza en el Señor tiene todas estas promesas para cumplir en tu vida, ¿verdad? El Señor nunca nos promete que no vamos a sufrir aquí en la tierra, pero nos promete que si sufrimos, Él está con nosotros, que Él va a hacer su obra y su voluntad en medio incluso del sufrimiento, que después del sufrimiento terrenal está la promesa de estar plenos y llenos en Él para siempre. Entonces llevarlos a poner su confianza y sus ojos en lo que Dios dice, en quién es Dios,
¿verdad? Y también a reconocer que todo este tiempo lo que han hecho es estar poniendo sus ojos en sí mismos, en lo que sienten, en sus temores, ¿verdad? Tienen temor de no tener las cosas en su control y eso es orgullo finalmente, ¿verdad? El querer tener todas las cosas en tu control es orgullo finalmente. Tienes que confiar que Dios es el que está en control de todas las cosas. Él es el dueño del universo. No sé si me va a entender. Entonces, es una gran oportunidad para presentarles la soberanía, el amor, la gracia del Señor y la necesidad de rendirnos ante ella. O sea, que nosotros no podemos controlar nada, que realmente somos finitos, somos débiles, que vamos a morir pronto, algún día vamos a morir, ya sea de COVID o de alguna otra cosa, de un accidente, un infarto, alguna cosa, finalmente vamos a morir. Y entonces tenemos que estar listos para tener una paz en nuestro corazón que sobrepasa la eternidad y que eso solo está en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, otra tareita de otro caso. Entonces, la vez pasada fue Ani la que nos dio el número 13, pero entonces vamos a pedirle a alguien más, a ver, ¿quién se anima a ser voluntaria a darnos un numerito? A ver, ¿quién? Dani. Dani, digámosle a Dani que casi no escuchamos a Dani. Dani. Regálanos un número del 1 al 12, por favor. Hola, 10. El 10. Vamos a ver qué dice el número 10. Listos. Este caso entonces para la próxima semana. La idea es que nos sigamos como familiarizando con el descubrir cuál es el verdadero problema y cómo guiar a las personas entonces al Señor. A ver, número 10. A ver, ok. Entonces este caso es muy interesante. Yo quiero a ver a quién le tocó eso, no sé si a Marce, a quién fue, no me acuerdo, creo que fue a Marce. Pero Marce ya tiene ventaja ahí. No estoy seguro si ese fue, pero escuchen entonces este caso, ¿están listos? Este es caso para la próxima semana. Pónganle atención a los detalles, porque ahí en los detalles es donde vamos a poder sacar como las claves. No, ese lo tengo aquí, lo voy a leer y, ve, yo no lo mandé al final, pero bueno, lo voy a leer y si ustedes pueden ir tomando ahí nota de los puntos claves. ¿Ok? Dice así, se llama Begoña, doña Begoña. ¿Sí? ¿No le tocó a Marcelo? ¿No le tocó a Arely? No sé. Arlet, no sé, ¿a quién fue? Doña Begoña tiene 53 años. 53 años tiene doña Begoña. Dice así, la paciente presenta un cuadro depresivo grave. Asiste a consulta al cabo de 9 meses de la muerte de su marido en un accidente de automóvil. Ha perdido las ganas de vivir y si tiene un sentimiento de culpa. La gente a su alrededor ya no sabe cómo ayudarla y se están distanciando de ella. Eso la hace sentir sola e incomprendida. Está recibiendo tratamiento psicológico importante para detener pensamientos suicidas. Analizamos sobre todo el sentimiento de culpa y observamos que Begoña no estaba pasando por unos buenos días con su marido antes de su muerte. Ella cree que el accidente se pudo haber producido por la repercusión de esa mala situación de pareja. La familia de él la ha dejado de apoyar y se han peleado por temas de la herencia. El hecho de no tener hijos y que la mayoría de la familia viva lejos agrava su sentimiento de soledad y dificulta su proceso de duelo. ¿Listos? Ese es el caso de doña Begoña. Tampoco dice que sea cristiana, partimos de la idea de que no lo es. Entonces, para la próxima semana no solamente queremos descubrir cuál es el verdadero problema, sino que también queremos ahondar un poquito más en qué es lo que nosotros le diríamos o qué es lo que nosotros le presentaríamos a ella como una opción para encontrar la paz que ella necesita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de doña Begoña? ¿Algo que no haya quedado claro que deba repetir? ¿Quedó bien claro? Ok, perfecto. Entonces,
Vamos a ir a nuestro tema del día de hoy. Lección número 8. La lección número 8 la titulamos La práctica de la Biblia afirma el cambio. Entonces, ¿a qué vamos a ir en este punto? Ya hemos hablado acerca de cómo opera el cambio, cuál es la estructura del cambio, pero ahora vamos a hablar acerca de qué sucede cuando ya hemos experimentado ese cambio, ¿verdad? Es decir, tal vez hablemos en términos específicos de alguna área en nuestra vida, alguna área en nuestra vida. Partiendo de la idea que ya todos somos creyentes, ¿verdad? Y tal vez usando el caso de Pedro, estamos luchando constantemente con el temor y no, o sea, al poner nuestra confianza en el Señor, a recordar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Caminamos el camino de Dios, orando, ¿verdad? Estudiando su palabra, confiando en la guía del Espíritu Santo para los cambios. Tomamos decisiones y vemos una transformación. Empezamos a ver victoria en nuestra vida, empezamos a caminar una vida donde ya no estoy tan enfocado en lo que sentí, entonces puedo servir a otros y empiezo a vivir una vida gozosa, de victoria delante del Señor, a pesar de que todavía están esas luchas y constantes ahí. Pero entonces, ¿cómo puedo yo continuar viviendo de esa manera en esa área específica? Como por poner un ejemplo. ¿Será que una vez que ya tuve esa victoria sobre esta área, ya la tengo ya? Listo, pasemos a otra. La vida real nos dice que no. La vida real nos dice que la mayoría de veces hay esas áreas donde nos cuesta, son áreas donde vamos a tener que luchar durante algún tiempo. Y la verdad es que en algunos casos vamos a poder ver una victoria como definitiva, bien drástica, pero en la mayoría de casos vamos a observar que se vuelve algo recurrente el tener que estar luchando con estas debilidades, ¿verdad? Entonces van a haber épocas y momentos en nuestra vida cristiana donde empezamos a estar felices y gozosos de ver esa transformación, y hay otras épocas donde dicen, pero ¿por qué estoy otra vez luchando con esto? O sea, si yo ya sé lo correcto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que amenaza ese caminar y cómo es la práctica de la palabra de Dios lo que va a afirmar esa transformación. Es decir, el ir madurando y el mantener esa madurez. No podemos confiarnos simplemente con que, bueno, ya estuvo ya. No, tenemos que seguir caminando en el camino de Dios todos los días, ya sea en esa área o en alguna otra área. Siempre va a ser el camino de Dios, siempre va a ser el camino de Dios. Entonces, recordemos, habíamos dejado este versículo de 5:14, era Hebreos 5:14. Habíamos dejado este versículo para trabajar, ¿verdad? En nuestro formato, y es: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Ese versículo es muy importante para nosotros. Eso nos habla acerca del proceso de ir madurando. Es cierto, lo que sí debe pasar en nuestras vidas es que, aunque sigamos luchando con ciertas áreas, lo que sí debería pasar es que no nos encontramos como estábamos al principio, ¿verdad? O sea, ya ahora ya tenemos el conocimiento, y ahora ya sabemos a dónde recurrir, ahora ya sabemos qué es lo que Dios está poniendo delante de nosotros para nuestra vida. Entonces, lo que no debería suceder es volver a encontrarnos en el principio. Eso nos muestra que va a haber madurez, ¿no? Tristemente, muchos creyentes nos encontramos así, y yo creo que una de las frustraciones más grandes a veces que uno puede tener tal vez en el poder aconsejar a alguien es eso, que alguien puede venir y decirte, mira, estoy luchando con esto, y entonces tú empiezas a guiarle, tal, la persona te escucha, ¿verdad? Dice creer y y a las 2-3 semanas te vuelve a decir, es que estoy haciendo exactamente igual, pero ¿te acuerdas que habíamos hablado de eso? Sí, no, sí, no, yo estoy caminando en el camino de Dios, y a las 2 semanas otra vez la misma cosa, exactamente igual, sin madurez, sin cambio, sin transformación, sin lucha.
Entonces tú empiezas a decir, bueno, aquí no hay madurez, no hay un proceso de transformación. Entonces, el alimento sólido es para aquellos que empiezan, dice ahí, a discernir entre el bien y el mal y empiezan a ejercitar su capacidad de tomar decisiones. Entonces, eso es lo que queremos lograr y buscar, es madurez cristiana. Eso es lo que queremos empezar a lograr. El ser maduro en Cristo no significa nunca más tener que enfrentar mis problemas o nunca tener que experimentar las dificultades de mis áreas débiles. No quiere decir esto. El ser maduro en Cristo significa ir creciendo, ¿verdad? Ser más como Jesús cada día, ser más parecido a Cristo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Un versículo extra aquí, que está en Santiago, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es pecado, comete pecado. Entonces, si yo ya sé lo que el Señor dice que debo hacer y no lo hago, pues entonces ahí está mi pecado, ¿verdad? Si el Señor me dice que debo arrepentirme, que debo despojarme de ciertas cosas que vimos, ¿se acuerdan la vez pasada? Tengo que revestirme y no lo estoy haciendo, pues entonces es pecado. Queremos seguir madurando y seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo. Bueno, sigamos. Tema de discusión. Quiero escucharles otra vez a algunos que no han hablado todavía. ¿Cuál es la mejor forma de saber que el cristiano está madurando? ¿Cuál es la mejor forma de saber que el cristiano está madurando? Por el fruto, dice Martín. ¿Y a qué te refieres con el fruto? En la vida real, ¿a qué te refieres? Ok, muy bien. Cambio de actitud. Muy bien. ¿Qué más? Hay un cambio de actitud. Muy bien. Un cambio en su vida. ¿Cómo se ve el cambio en su vida? Hay una palabra que estamos buscando. Muy bien, Matis. Cambio de actitud. ¿Y qué más cambia? Los pensamientos. Y cuando cambian los pensamientos, entonces cambian las decisiones, ¿verdad? La forma en que tomamos decisiones y las decisiones que tomamos al respecto de nuestra vida empiezan a cambiar. Ahí es donde yo ya empiezo a ver madurez, empieza a haber un proceso de madurez. Entonces, por ejemplo, si una persona al principio, en el momento en que se sentía deprimido, recurría al alcohol, a tomar licor, ¿verdad? Pero después de que viene el Señor y empieza a caminar en el camino de Dios, viene el problema de la depresión, del sentir soledad, del sentir frustración. Y entonces, en vez de recurrir a tomar esa decisión, lo que hace es ir a hablar con su amigo para que ore por él. Entonces ahí ya hay un cambio de decisiones, ¿verdad? Hay un cambio de actitud, como dice Martín también, ¿verdad? Tu actitud hacia los problemas, tu actitud hacia la vida va cambiando. Entonces, la mejor forma de saber si el cristiano está madurando es cuando tú empiezas a ver que su vida, su actitud es diferente y sus decisiones son diferentes. Ya no toma las mismas decisiones de antes. Entonces, si un cristiano, y puede ser cristiano, no está madurando, como pongamos negativa la pregunta ahora, ¿cuál es la mejor forma de saber que un cristiano no está madurando? Vuelve a recurrir a las mismas decisiones, vuelve a encontrarse una vez más repitiendo las mismas cosas de antes. Entonces, eso nos muestra que no hay madurez, no hay crecimiento, ¿me voy a entender? Entonces hay que llamar la atención al creyente o hay que llamar la atención a la persona y decirle, mira, si tú no llegas a rendir realmente tu vida al Señor, si tú realmente estás caminando el camino de Dios, entonces esto no estaría pasando y podrías ver madurez en tu vida. ¿Qué pasa si una persona te dice, no, pero es que yo estoy orando todos los días y yo estoy estudiando mi Biblia todos los días y yo estoy confiando en el poder del Espíritu Santo, pero mira, aquí estoy otra vez tomándome un octavo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué podemos explicar eso? ¿Cómo puede explicar a alguien? No, es que yo oro, yo leo la Biblia, yo confío en el Espíritu Santo, pero cada vez que me siento triste tengo que tomarme un trago.
Lo más probable es que nos está mintiendo, ¿verdad? Lo más probable es que nos está mintiendo, que eso en realidad no está pasando, o si está pasando simplemente como una rutina religiosa nada más, ¿verdad? Realmente no hay una rendición de voluntad ante el Señor, no hay un reconocer que Dios es Señor, no hay una rendición total de voluntad ante el Señor, claramente, porque si lo hubiera, habría transformación. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Tenemos todo lo que necesitamos para ver transformación en nuestra vida. Lo decíamos desde el principio. Todas las cosas pertinentes para la vida y la piedad nos han sido dadas, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, un cristiano no puede decir, yo no puedo cambiar o yo no puedo madurar. Un cristiano finalmente tiene que llegar a la conclusión de que si no maduras, porque no quiere madurar, porque ya tiene todo lo que necesita. ¿Me hago entender? Entonces, madurez no es perfección, ¿verdad? Madurez no es haber solucionado todos mis problemas. Madurez no significa ya no me equivoco más o ya no tropiezo más. No, madurez significa crecimiento, transformación. Eso es lo que significa madurez. Es lo que habíamos dicho también alguna vez, lo habíamos llamado el proceso de santificación, ¿verdad? Es ir pareciéndonos más a Cristo Jesús. Es un proceso y ninguno de nosotros puede reclamar en algún momento de su vida que ya lo logró, que ya llegó a su máximo potencial o algo así. Cosas que no existen en el cristianismo, ¿verdad? Digamos, si encontramos una persona así que vemos eso, ¿no? Que ha caído en eso, ¿cómo podríamos ver ahí como ese balance o esa diferenciación tal vez entre la falta de madurez y esas propias decisiones y también conceder o recurrir a la gracia del Señor en la batalla? Claro. Sí, entonces la gracia es sumamente importante porque la gracia es lo que nos sostiene a nosotros. Como decíamos, nadie es perfecto. Nadie puede haber llegado a decir, ya lo alcancé. Entonces, una cosa es, la Biblia nos dice que con el que es débil hay que fortalecerlo y levantarlo también, ¿verdad? Pero también la Biblia nos habla acerca del necio, ¿verdad? Al necio hay que reprenderlo. Entonces, la clave es diferenciar cuando es alguien necio y cuando es alguien que ha sido o está cayendo o ha caído en algún momento de debilidad, que son dos cosas diferentes. Entonces, tomando el caso otra vez, perdón, del que hablábamos de una persona que tiene un problema de alcoholismo, ¿verdad? Y antes en su vida, cada vez que sentía esa frustración, y bueno, recurría al licor, ¿verdad? Pero ahora que está en Cristo ya no, ya ha tomado buenas decisiones, ha empezado a caminar el camino de Dios, empieza a servir en la iglesia, tiene buenas compañías con las que se fortalece, está estudiando la Biblia y tal, y ha dejado atrás esas cosas, y cuando hay frustración en su vida ya no recurre al licor, va a los pies del Señor, ora, pide consejo, se reúne con personas que le ayudan, sirve, ¿verdad? Y empiezas a ver ese proceso, pero de repente un día se descuida en su relación con el Señor, se compromete su vida en algún área en la que él sabía que no debía estar caminando y de repente se encuentra una vez más lejos del Señor, pero porque él tomó decisiones que no debía tomar y de repente recurre al licor una vez más. Entonces ahí es donde tú dices, en este caso, si la persona viene a ti y te dice, perdón, mire, fallé otra vez, ayúdame, ahí viene la gracia, ¿verdad? Tú tienes que con gracia hacerle ir a reconocer sus errores, por qué caíste ahí. Es bueno que tú reconozcas cómo fue que volviste a caer en eso que tú ya sabes y reconoces que no es correcto, ¿verdad? Hay que ayudarle, pero con la gracia del Señor, así como dice Gálatas 6:1, ¿verdad? Si alguno hermano fuere sorprendido en alguna falla, entonces ahí el énfasis es sorprendido, es decir, es algo que no sucede a cada rato, sino que sucedió. Si algún hermano es sorprendido en alguna falla, dice Pablo, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y él dice, pensando como
si tú fueras el que fueras a caer, porque lo más probable es que tal vez mañana seas tú el que falle, ¿verdad? Entonces, ahí se aplica la gracia, ¿verdad? Se aplica la gracia. Pero cuando tú ya ves a una persona, por ejemplo, que viene y te dice, mire, yo tengo un problema con el alcoholismo, tú oras con esa persona, él dice creer en Jesús o ella, porque siempre los ponemos hombres, pero las mujeres también tienen ese problema, ¿verdad? Entonces, la señora dice, ya creí en Jesús, ¿verdad? Y confío en Cristo como mi Señor y Salvador y tal. Pero al otro día lo ves otra vez ahí en la esquina tomando a la señora. Entonces tú le dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Sí, sí, pero es que algo pasó en mi vida, bla, 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 bla. Ore por mí. Bueno, tú oras por él o por ella, ¿verdad? Y le llevas y sí, usted tiene toda la razón, yo tengo que confiar en el Señor y todo eso, pero el otro día está otra vez ahí. Entonces tú ya dices, pues realmente no hay una decisión real. Entonces ahí es donde tú ya, no te digo que no le dejes de hablar o algo así, pero ahí es donde tú ya le tienes que decir, mira, yo ya no tengo nada más que decirte. O sea, todo lo que yo ya te dije, todo lo que te puedo decir y todo lo útil y valioso que yo te puedo decir que está en la palabra de Dios en el Evangelio de Cristo, ya te lo compartí. Yo no puedo hacer nada más. Hasta el punto en que tú realmente te arrepientas de tus pecados y empiezas a vivir en ese camino de Dios, pues vas a seguir igual. Y no es que yo te voy a menospreciar o si vienes aquí no te voy a atender ni nada de eso, sino que tú ya sabes lo que debes hacer, tú ya sabes que el Señor te está esperando. Si tú no tomas una decisión, entonces vas a seguir igual, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que reprender en el sentido de ser fuerte y decirle, mira, hasta que tú no, para mí mi punto, hay muchas personas que hablan acerca de tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Para mí tocar fondo es el día en que tú llegas a Cristo. O sea, una persona puede seguir experimentando grandes dificultades, pero si no viene a Cristo es porque nunca ha tocado fondo. Uno toca fondo es cuando uno viene a Cristo, cuando uno ya se da cuenta que no hay otra esperanza más. Mientras tú sigas a, aferrándote a cualquier otra cosa más diferente a Cristo, no has tocado fondo, tristemente. Entonces, es como decirle, mira, o sea, solo hasta que vengas a Cristo. Entonces, yo no estoy cerrando la puerta, no digo que nunca más te voy a aconsejar, orar por ti ni nada de eso. Solo quiero que sepas que si la próxima vez que tú vienes a mí y tú no has tomado una decisión real de venir a Cristo, no va a servir de nada, porque te voy a repetir las mismas cosas que ya te he repetido antes. No te puedo decir nada diferente a lo que ya sabías. No sé si me va a entender. Entonces, con alguien así, y sobre todo con las personas, y peor aún, creo yo, cuando la persona se dice cristiana de muchos años, entonces ahí tal vez hay que ser con amor, con respeto, pero mucho más asertivo acerca de, mira, si tú dices ser creyente en Cristo, tienes que empezar a reflejarlo y ya no puedes seguir caminando de esta manera, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice, las palabras tan fuertes que dice Pablo en 1 Corintios 5, ¿verdad? Si una persona diciendo ser cristiano, diciendo ser hermano, diciendo creer en Cristo, todavía sigue en robo, en fornicación, en mentira, y todo eso, dice Pablo ahí, ni eso junten con él, ¿verdad? Él dice, háganlo a un lado, porque es una persona que está usando el nombre de Cristo para pisotearlo, ¿verdad? Pero después, en 2 Corintios, cuando dice, si ya está arrepentido, recíbanlo, ¿verdad? Entonces ahí está el balance del asunto. Ok, pregunta. Citemos un área donde somos tentados por los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos de los que habla Juan en su primera carta? Cuando él habla en el capítulo 2, voy a buscar el texto aquí, exacto. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de los deseos de los ojos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Creo que es el 2.15, si no estoy mal. Pueden ser posesiones. Primera de Juan 2.15. ¿Qué, Marce? Yo creo que puede ser posesiones, querer tener algo material o desear ser algo, no sé, tal vez eso. Los deseos de los ojos, entonces, es aquello que La carne. nos asombra los ojos, es decir, aquello que nos llama la atención y por lo tanto lo codiciamos. Queremos tener aquellas cosas que nos llaman la atención, que nos gustan. Es el capítulo 2.16, perdón. 2.15 y 16. Entonces los deseos de los ojos son aquellas cosas que cuando los vemos con los ojos nos deslumbran, nos llaman la atención y lo queremos tener.
Entonces Marce nos decía, pueden ser las posesiones materiales, ¿sí? Es eso que tú quieres tener porque crees que al tenerlo vas a poder sentir realización, ¿verdad? Eso, si yo tuviera eso, los deseos de los ojos. ¿Alguna área específica que pongámosle un poquito más de nombre y apellido, algo práctico del día a día? ¿Qué podría ser un deseo de los ojos para nuestro contexto moderno actual o posmoderno? ¿Qué se les ocurre? Un mensaje súper fuerte a veces es la relación, que cuando se tiene una relación que está... Interesante, puede ser una relación, yo lo vería más por otro lado, aunque si tú lo ves como una posesión, una relación, pues tal vez sí. Si tú dices, si yo tuviera una relación, un novio, una novia, un esposo, una esposa, si lo veo de esa manera, como una forma de realización, tal vez sí. Como que tú ves a otras personas que entonces si yo también pudiera, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Algo más? ¿Otra cosa que pueda ser algo muy actual, muy del día a día, en la cual nosotros Yo podamos ser guiados por los ojos? pienso Marielo. como en las cosas que ahorita tenemos como más a la vista, todo lo que vemos en el teléfono, por ejemplo. Y según nuestras búsquedas, digamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, maquillaje, la ropa. Si tuviera esa blusa, yo sería más feliz, pero resulta que tengo otras 15. Entonces es como pequeñas cosas, pero tan atraída y que si no olvidamos nos recuerda a la primera mujer, aquello que vio. Y lo Correcto. es pequeños detalles como en mi deseo de un teléfono nuevo, la foto perfecta de dónde está tal persona, ese tipo de cosas quizás. Correcto, muy bien, sí. Son esas cosas que tú las ves y tú dices, si yo tuviera eso ya, no necesito más. Y te hacen olvidar lo que ya tienes. O sea, ya el Señor te ha provisto un montón de cosas, pero tú pones los ojos en algo más. Y eso es lo que me va a traer la satisfacción tal vez que yo estoy buscando al tenerlo en mis manos, el que sea mío, ¿verdad? Es esa necesidad de poseer algo que sea mío, ¿verdad? Que es mío, ¿ok? Vamos a un área en la que somos tentados de la carne. Eso es interesante. ¿A qué nos referiríamos con eso? O sea, ¿qué es lo que nos prometen los deseos de los ojos? Los deseos de los ojos nos prometen algo de satisfacción a través de poseer algo. Pero los deseos de la carne nos prometen satisfacción al qué? Al sentir o experimentar algo. ¿Ok? Esos son los deseos de la carne. Y aquí, obviamente, la gran mayoría de veces pensamos en términos sexuales o algo así, pero no necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? Son cosas que nos pueden hacer sentir en nuestro cuerpo. Puede ser el licor, puede ser la comida, puede ser el uso de drogas, ¿verdad? Que me están ofreciendo algún tipo de satisfacción al yo experimentar una sensación. Puede ser viajar, ¿verdad? Puede ser aquellas cosas que me hacen sentir, ¿verdad? Y si yo siento algo, entonces voy a encontrar satisfacción en ello. Y después me voy a dar cuenta que es vacía esa promesa. Robar algo, bueno, ese puede ser más del deseo de los ojos, aunque tal vez la adrenalina, ¿verdad? Tal vez el robar podría involucrar dos cosas, ¿verdad? Eso es lo quiero y no voy a hacer lo que sea necesario, no importa si se lo tengo que quitar a alguien. Pero también hay muchas personas que andan en busca de adrenalina, ¿verdad? Quieren tirarse del bungee o de parapente, paracaídas. Y no estoy diciendo que algo así sea pecado, ustedes saben que no me refiero a eso, pero me refiero a la idea de querer experimentar adrenalina para sentir que están vivos, ¿verdad? Que eso me da la satisfacción en mi corazón. Y después otra vez se encuentran con que, otra vez lo que les decía, es una promesa vacía. Por último, tenemos que ver entonces ¿qué áreas son aquellas donde la vanagloria de la vida es la que se manifiesta? Entonces, si los deseos de los ojos nos prometen satisfacción al poseer,
Los deseos de la carne nos prometen satisfacción al sentir o experimentar. ¿Cuál es la promesa de la vanagloria de la vida? ¿Qué es lo que nos promete? Obtener satisfacción al... ¿Qué creen ustedes? Ser aceptados por otros, alabados. Al ego. El ego, a ser aceptado, la aceptación, el reconocimiento, ser reconocidos, ser, ¿verdad? Eso es lo que nos da la vanagloria de la vida. Entonces es ser el mejor de la clase, ser el más rápido, ser el que más novias tiene, ser el más apuesto, ser el más flaco, ser el más de algo, ¿verdad? Eso es la vanagloria de la vida. Esas son las 3 áreas en las que somos tentados constantemente. Todos los días nos enfrentamos a estas 3 áreas. A veces vienen juntas, a veces vienen por separado, pero nos las encontramos constantemente. Nuestro Señor Jesucristo las enfrentó todas. En su tentación en el desierto por el diablo, Él experimentó las 3 áreas de tentación. El diablo primero le dijo, usa tu poder de hijo de Dios para convertir esta piedra en pan, para poder satisfacer tu necesidad, ¿verdad? Física, de sentir hambre, de saciar el hambre, perdón. Y ese era deseo de la carne. Después, ¿se acuerdan? Dice que lo llevó a un monte muy alto y le dijo, mira, todo lo que tú ves, ¿verdad? Te lo daré si postrado me adorares. Los deseos de los ojos, las riquezas y las glorias del mundo. Y en tercer lugar le dijo, lo llevó al pináculo del templo, la parte más alta, 18 metros de altura, donde todo el pueblo estaba abajo caminando. Y le dijo, tírate ahí, que yo sé que la Biblia dice que los ángeles vendrán y protegerán tu caída. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera quién era el Hijo de Dios, ¿verdad? Vanagloria de la vida. Él experimentó las 3 áreas. Marielos nos lo reconocía también, lo recordaba también. Eva, ¿verdad? Cuando Eva fue tentada por el diablo, el texto dice en Génesis 3, que dice que Eva vio del fruto y lo codició y vio que era fruto agradable a los ojos y que era delicioso y que era bueno para obtener sabiduría y ser como Dios, ¿verdad? Entonces esas 3 cosas otra vez, vio que era delicioso, vio que era hermoso, y que le prometía ser como Dios. Entonces son las 3 áreas constantemente. Todos experimentamos. Entonces, una tareita para todos ustedes y para todos nosotros es, veamos en qué áreas, si podemos identificar en nuestra vida diaria, en nuestra realidad diaria, cómo estamos siendo tentados en alguna de estas áreas. Y escríbanlo ustedes, recuerdan, todo esto es personal y privado. Esto no es para mostrarle a nadie más. Pero qué bueno hacer ese ejercicio, decir si en estas 3 áreas, cómo estoy siendo tentado yo hoy en día. Y como les decía, seamos lo más específico posible. No pongamos ahí, estoy tentado en querer cosas. O sea, sí, todos queremos cosas, pero ¿qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo quisiera tener ahorita, que yo siento que estoy cayendo en la trampa de confiar en esa falsa promesa que me está ofreciendo este deseo? De si tengo esto, si tengo el celular, que si tengo el juego, que si tengo el equipo, que si tengo no sé qué, el carro, la moto, bueno, qué sé yo, no sé. O cuál es esa promesa de los deseos de la carne que me está haciendo sentir, si yo pudiera viajar, si yo pudiera, no sé si me van a entender. ¿Dónde está esa lucha en alguna de estas 3 áreas o en las 3 áreas? Continuemos. Entonces, estamos hablando acerca de la práctica de la palabra de Dios, es lo que afirma nuestro cambio. De eso estamos hablando. Entonces, recordemos, el cambio y el mantenimiento de ese cambio no se va a ver en el conocimiento de doctrinas, sino en la práctica de ellas. Aquí debo corregir, voy a corregir. No se ve únicamente en el conocimiento de las doctrinas. Quiero hacer énfasis ahí porque eso está mal, incompleto, digámoslo así. Porque el conocer las doctrinas es sumamente importante. No estamos menospreciando eso. Conocer la doctrina es sumamente importante. Pero no es únicamente el conocer la doctrina lo que me va a dar esa transformación constante y
que se mantiene, ¿verdad?, en mi vida. Es la práctica de esas doctrinas que empiezo a conocer, ¿verdad? Empiezo a conocer, por ejemplo, que Dios es un Dios santo. Empiezo a conocer que Dios es amor, que Dios es omnipotente. Empiezo a conocer todas estas cosas a través del estudio de la Biblia. Pero lo que realmente va a traer cambio a mi vida es la práctica de esas doctrinas. Es decir, Dios es santo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que sus hijos también son llamados a ser santos. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Dios es amor, ¿verdad? Y significa que como Él es amor, nosotros también debemos amar como Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿eso cómo se aplica a mi vida? ¿Me hago entender? Entonces, el conocer mucha doctrina es genial, es buenísimo. Por favor, háganlo, sigan conociendo más doctrina. Pero no es el conocimiento de la doctrina lo único que va a afectar tu vida, es el ponerla en práctica. Es ponerla en práctica, ¿verdad? Muy importante. Entonces, tenemos que estar constantemente recordando lo que aprendemos, comprometiéndonos todos los días para entonces así observar madurez. Recordar lo que estudiamos, recordar lo que leemos, ¿verdad? Y comprometiéndonos cada día a ponerlo en práctica. Entonces, por eso nuestro devocional diario, ¿se acuerdan el camino de Dios? Oración, Biblia, tal. No nos enfoquemos en que nuestro devocional diario sea simplemente algo que nos provea de información. Nuestro estudio bíblico tiene que proveernos transformación, no solamente información. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que a veces cometemos. Solo leemos la Biblia para leerla, para conocerla, pero no nos detenemos poco a poco. Muchas personas, tal vez algunos de ustedes tendrán o estarán en algún plan de leer la Biblia durante un año. Y genial, o sea, buenísimo. Si están haciendo algo así, los animo a que lo sigan haciendo, ¿verdad? Qué bueno. Pero yo les animo a que eso no sea su devocional diario. No sé si me van a entender. Van a leer la Biblia durante un año y entonces tienen que leer 3, 4 capítulos diarios para poder hacerlo. Genial, háganlo. O sea, buenísimo. 3, 4 capítulos, no sé. Pero ese no puede ser su devocional, porque el devocional tiene que ser un poco más detenido. El devocional debe ser algo un poco más pausado, porque la idea es lo que estoy aprendiendo, tengo que ver cómo se está viendo en práctica en mi vida, cómo lo voy a aplicar, ¿verdad? Tiene que ser de esa manera. Y constantemente recordar, ¿verdad? Por eso el devocional es bueno hacerlo escribiendo. Así puedo escribir qué fue lo que entendí, qué fue lo que aprendí, cómo lo voy a poner en práctica. Y tomo la decisión de comprometerme cada día y así entonces voy a empezar a observar madurez en mi vida. Así, tiene que ser algo serio, decidido entre nosotros. Pero vamos a experimentar ¿qué? Como cristianos, pruebas y tentaciones. Vamos a experimentar pruebas y tentaciones que van a ser la amenaza constante a esa madurez. Entonces, los enemigos de nuestra madurez van a ser las pruebas y las tentaciones o esas cosas que van a retar, no digamos enemigos, porque las pruebas no necesariamente son enemigos, pero estos dos factores que van a retar constantemente nuestra madurez son las pruebas y las tentaciones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Eso es lo que queremos tratar de diferenciar o definir mejor. La diferencia entre pruebas y tentaciones. ¿Alguien se anima antes de que empecemos a verlas aquí? ¿En qué se diferencian las pruebas a las tentaciones? Son muy parecidas a veces, pero es bueno que las podamos definir en nuestra mente claramente. ¿En qué se diferencian entonces? Las pruebas son las que vienen como una vida, como algo que tú no esperas, que tú no has causado, pero vienen, por ejemplo, el accidente de una hija, es una prueba a la cual puede poner en práctica mi fe, mientras que las tentaciones son personales, son propias de uno. Ok, sí, creo que te estoy entendiendo muy bien. O sea, las pruebas son cosas que vienen, que te trae la vida, ¿verdad? Y que tú tienes que enfrentar. Las tentaciones son más algo que surge de tu propia debilidad, ¿verdad? Ok, interesante. ¿Alguien más?
Pues las pruebas no necesariamente son malas, pueden ser buenas, porque ponen tus ojos en Dios y puedes depender más de Él. Y sí, las tentaciones pues no son de Dios, porque tratan de desviarte de la fe. Ok, muy bien, las pruebas. Entonces digamos que lo que puede diferenciar las pruebas de las tentaciones son cuál es el propósito de cada una. El propósito de las pruebas puede ser llevarte más al Señor y fortalecer tu fe, mientras que el propósito de las tentaciones por naturaleza es hacerte caer y alejarte de Dios. Sí, podríamos decir. ¿Saben por qué a veces se hacen tan diferentes de diferenciar? A veces se hace difícil diferenciarlas, porque a veces vienen mezcladas y, por ejemplo, cuando tú las ves en el Nuevo Testamento, la palabra griega, ustedes saben que los griegos usaban palabras muy específicas para cada cosa, ¿verdad? En el caso de pruebas y tentaciones es muy extraño porque los griegos usan la misma palabra para hablar de pruebas y tentaciones. Entonces por eso a veces en la Biblia es difícil diferenciar de cuando estamos hablando, porque es la misma palabra. Quierazo es la palabra que aparece ahí. Y es difícil porque se usa la misma, ¿verdad? Entonces la forma en que nosotros podemos diferenciarla en la Biblia es por el contexto en el que se encuentra y por el propósito, como lo que decía Martín. Las pruebas son oportunidades de practicar la obediencia a Dios. Son oportunidades que el día a día, las cosas de la vida te presentan para obedecer a Dios. Mientras que las tentaciones son incitaciones directas para desobedecer a Dios. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Solamente que a veces se pueden ver mezcladas. En las dos situaciones, la carne y las emociones, si no están sometidas a Dios, nos pueden llevar a pecar en las dos situaciones. Entonces, por eso es a veces difícil. Por ejemplo, les puedo decir algo que puede ser mezclado, ¿verdad? Una prueba de la vida es que de repente a nuestros gobiernos se les ocurre la idea de que cerrar los negocios es la mejor forma de acabar con la enfermedad. Entonces te quedas sin negocios, te quedas sin trabajo. Eso es una prueba. Tú no lo estabas buscando, ¿verdad? Tú no lo provocaste. De repente ya no tienes trabajo, ya no tienes una entrada fija y estás pasando pruebas difíciles, ¿verdad? Y eso es una oportunidad para confiar en Dios, ¿verdad? Es difícil, pero es una oportunidad para hacerla. Pero en el mismo momento surge, te quedas sin trabajo y al otro día alguien te dice que hay una forma de ganarse un dinero fácil, ¿verdad? Que solo hay que llevar esto ahí a negociar con tal persona. Y entonces ahí vienen las dos cosas, ¿verdad? Estoy pasando una prueba y al mismo tiempo llegó la tentación, ¿verdad? Entonces muchas veces se presentan juntitas y por eso hay que estar bien atento. Pero la prueba es la oportunidad, en un momento de dificultad en que tengo la oportunidad de creerle a Dios, de obedecerlo, de caminar en la fe. Mientras que la tentación es una incitación directa a no obedecer a Dios, a no caminar en mi fe. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlas. Como les digo, en las dos situaciones, si mi carne y mis emociones no están sometidas al Espíritu, voy a caer, es lo más probable que voy a caer. Continuemos. Dios y las pruebas. La Biblia, y aquí es donde es lo difícil a veces para nosotros, la Biblia nos dice que Dios prueba a los hombres, ¿verdad? Dios nos prueba, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Creo que muchas veces nos habremos preguntado eso, ¿por qué? ¿Verdad? Muchas personas dicen es que Dios quiere saber si tienes fe. No, Dios no necesita probarme para saber si tengo fe porque Él sabe todo. Él no necesita probarme para eso. Realmente Él me prueba es para que yo vea si tengo fe. Realmente el que necesita saber si tiene fe soy yo. El Señor nos prueba para que nosotros sepamos cuán valiosa es la fe, ¿verdad? Por eso dice Primera de Pedro que después de haber sido probada, más preciosa que el oro, ¿verdad?
Es decir, cuando somos probados, nosotros podemos darnos cuenta de cuán importante es la fe para nuestra vida. Que sin la fe en Dios, no la fe por la fe, sino la fe en Dios por Cristo Jesús. Sin la fe en Dios por Cristo Jesús estaríamos perdidos. Y las pruebas entonces sirven para fortalecer nuestro carácter cristiano. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué les parece si leemos Romanos 15:4? ¿Lo tienes por ahí? Olivia, por favor. Para que leamos Romanos 15:4. Ahí dentro de ese libro que estaba buscando en Santiago, ¿verdad? Ajá. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la conservación de las escrituras tengamos esperanza. Ajá. Y la esperanza se fortalece por las pruebas, ¿verdad? Entonces, todas esas pruebas que el Señor a veces permite en nuestra vida sirven para, si nosotros permanecemos, si descubrimos y fortalecemos esa convicción de cuán importante es nuestra fe en Cristo Jesús, el obedecerle a Él, entonces nuestro carácter se fortalece, ¿verdad? Sabemos que Dios no puede ser probado, dice la Biblia. Él nos prueba, pero nosotros no lo podemos probar a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no necesita saber cuán importante es la fe, porque Él, o sea, Dios no tiene fe, ¿verdad? Él lo sabe todo, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y Él no espera nada y Él lo ve todo, entonces Él realmente no tiene fe. Eso es lo interesante. Por eso dice que el camino más espectacular, el camino más excelente es el amor, ¿verdad? Que ahora tenemos amor, fe y esperanza, pero el camino más excelente es el amor, porque cuando ya estemos en el cielo, lo único que necesitaremos es amor. Ya fe y esperanza no necesitaremos, ¿verdad? Entonces, Él no necesita ser probado, Él no necesita saber cuán importante es tener fe, porque Él no tiene fe, Él nunca necesita tener fe, ¿verdad? Lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo, sí fue probado, ¿verdad? Y Él sí vivió lo que es tener una fe fuerte y genuina en su humanidad, ¿verdad? En su humanidad. Y nunca trastabilló, nunca falló, pero Él sí vio, Él experimentó, Él por eso se puede poner también en nuestro lugar, como dice Hebreos, puede entendernos como un sumo sacerdote que sabe lo que hemos experimentado. Dios no puede ser probado, no podemos probarlo. Dios nos ayuda en la prueba también. La Biblia nos dice que a pesar de que Él también nos permite tener pruebas, Él nos ayuda en esa prueba que Él nos permite tener. Ahí hay un pasaje que dice 1 Corintios 10:13 que en la mayoría de traducciones usa la palabra tentación. Pero la razón, si ustedes lo ven después, es por lo que les explicaba, que en el griego es la misma palabra, ¿verdad? Entonces, lo más adecuado es pensar que está hablando de pruebas. Perdón. Pruebas. Dios nos ayuda en medio de las pruebas. Entonces, las pruebas son algo que nosotros no podemos evitar y las pruebas son algo que la vida nos va a traer, ¿verdad? Pero siempre recordemos que son oportunidades para fortalecer nuestro carácter, para descubrir cuán importante es una fe firme en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él siempre estará con nosotros en medio de esa prueba. Ahora hablemos de la otra, Satanás y la tentación. A diferencia de la prueba, en la cual sabemos que Dios puede traer pruebas a nuestra vida, la Biblia también nos deja claro que Dios no nos trae tentación, ¿verdad? La Biblia nos dice que es el diablo el que trae la tentación, ¿verdad? La Biblia lo llama de esa manera, lo llama el tentador. Satanás es quien nos incita hacia el mal. Él es el que quiere destruirnos. Entonces, otra diferencia entre las dos, no solamente el propósito, sino también el autor de cada una. Las pruebas pueden ser traídas por Dios, no siempre, aclaro esto, no siempre, pero
las permite, las permite. En cambio, la tentación sí es algo que está siendo producido en el corazón del diablo y sus minions, ¿verdad? Los secuaces del chanclas. Porque puede haber una posición espiritual que traiga una prueba y Dios permite eso. Correcto. Sí, es muy claro aclarar, es bueno, perdón, aclarar que no todas las pruebas Dios las envía. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad, de repente te enfermas de algo grave o alguna persona de tu familia está pasando por una enfermedad grave y decimos, Dios enfermó a mi familia, Dios enfermó a mi mamá, a mi familia, a mi hermana. No, realmente Dios no lo enfermó, o sea, Dios está permitiendo que así sea, pero la persona se enfermó porque es un ser humano y los seres humanos vivimos en un mundo caído que nos ofrece enfermedad. Es un mundo lleno de enfermedad y los cristianos no estamos exentos de enfermar porque somos seres humanos también. Y no significa que Dios trajo una enfermedad a la vida de tu familia o a ti mismo, simplemente es parte de las pruebas de esta vida, ¿verdad? De estar viviendo en este mundo caído. Pero Dios lo permite. Entonces ahí sí viene por qué Dios lo permitió. Ahí está cuál es el propósito de las pruebas. Porque es una oportunidad para ver tu fe fortalecida, para refrescar y renovar tu carácter, ¿verdad? Y sostenerte ahí para hacer bendición para otros también, para hacer la luz del Señor, ¿verdad? Como el caso de Job, ¿verdad? El texto de la Biblia nunca nos dice por qué Dios quiso que Job fuera probado de esa manera. Como dice Olivia, a veces la oposición viene del diablo mismo y es una forma de prueba y Dios lo permite, ¿verdad? También son parte de las situaciones reales. Satanás es el príncipe de este mundo y por lo tanto entonces Satanás hace uso de las herramientas que hay en este mundo. Las tentaciones entonces por lo tanto vienen a través de las herramientas de este mundo. Esa es la forma como viene por la presión de la gente que está a tu alrededor, por productos que se venden en este mundo, por mentalidad que el mundo promueve, por todas las herramientas del mundo, ¿verdad? El diablo entonces lo que hace es usar las herramientas de este mundo porque él es el príncipe. La palabra príncipe ahí no se refiere a hijo del rey, ahí sí refiere a principal. Otra forma en que se podía traducir es como el jefe. Básicamente él es el jefe de este mundo, de ese sistema. Él es el jefe, él es el que manda, él manda más ahí. Entonces su mentalidad es la que dirige todo y él y los diablillos, estos demoníacos, usan, ¿verdad?, las herramientas para poner tentación, para incitarnos a caer, a pecar. Satanás entonces usa las tres atracciones de la carne, como les decía, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que dice 1 Juan 2:16, estas son las cosas de este mundo, ¿verdad? En este mundo eso es lo que observamos. A donde vayamos, todo aquello que sea de este mundo está lleno de deseos de ojos, deseos de carnes y vanagloria de vida. Sería interesante ponerse a ver si alguno de ustedes todavía ve televisión, tal vez que puedan analizar, por ejemplo, los comerciales de televisión que constantemente están apelando a una de estas áreas, ¿verdad? A una de estas áreas sería interesante como analizar, ay, este está apelando a este está apelando a este, porque nos damos cuenta, es fácil de ver cuando nos están tratando de atacar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida. Hay unos comerciales que ni me hacen cosquillas, me vienen y me van porque no me interesan. Hay otros que sí me llaman más la atención, ¿verdad? Porque hay unas áreas donde somos más débiles que otras, ¿verdad? Sigamos para ya terminar. Entonces, recordemos, esto es algo que ya habíamos visto, pero queremos refrescar otra vez, porque queremos ahora aplicarlo a esto de los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Cuando viene la tentación, o cuando vienen las pruebas, pero específicamente hablando de las tentaciones aquí, y nos quieren atacar con una de estas tres áreas, que siempre son esas tres áreas, nosotros podemos enfrentarlo, y aquí es donde está el reto nuestro, es cómo vamos a enfrentar estas situaciones.
Y tenemos la oportunidad de enfrentarlos a través de sentimientos, obras, ¿y se acuerdan cuál es la otra? Corazón, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones en estas tres áreas de las que hablábamos, entonces nos enfrentamos al tener que tomar una decisión de cómo lo enfrentamos. Lo enfrentamos a través de nuestros sentimientos, de nuestras obras o de nuestro corazón. Recordemos, las dos primeras siempre nos van a llevar a un problema. ¿Por qué? Nos van a hundir más en el problema. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el lugar donde mora verdaderamente nuestro mayor problema es en el corazón. Y cuando nosotros no lidiamos de una vez con nuestro corazón engañoso, entonces nos estamos hundiendo más. Voy a ponerles 3 ejemplos. Por ejemplo, aquí está Elías. Elías, hombre de Dios, un hombre increíble. O sea, cuando uno lee las historias de Elías en Primero de Reyes, es increíble. ¿Verdad? Un hombre, ¿cómo puede este hombre tan valiente enfrentar a estos profetas de Baal, enfrentar a la monarquía corrupta de Israel, ¿verdad? Después de haber degollado a 400 profetas, después de haberlos retado frente a todo el pueblo, después sale corriendo delante del carro del rey. ¿De dónde sacaba toda esa energía? Qué hombre tan impresionante, un hombre increíble, Elías, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después de eso cuando llega ahí corriendo delante del carruaje del rey, llega a Samaria o a la otra ciudad, Israel? Y la reina dice, mándenmelo a traer que lo quiero matar. ¿Y qué hace Elías? Se deprime. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a enfrentar esta prueba, esta oposición, a través de los sentimientos. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que él hace? Él empieza a sentir que él es el único, que él está solo, empieza a luchar con Dios y decirle, Señor, yo estoy solo, pobre de mí, ¿verdad? Empieza con esa actitud, soy el único que queda, y empieza a sumirse en una lucha emocional basada en sus sentimientos de soledad, sus sentimientos de frustración. Le empieza a decir, Señor, pues es que ya no sé qué más hacer, ya no hay nada que hacer, ya mire, hice todo esto y no sirvió para nada, ¿verdad? Empieza a sentir y a pensar sentimientos, pensamientos, y no era lo que él debía hacer. El Señor lo confronta y le muestra, mira, Elías, perdóname que yo te diga una cosita. Tú crees que estás solo, tú crees que no ha servido de nada, pero deja de darme noticias. Yo soy el que está a cargo, tengo a otros 7,000 hombres, yo tengo una obra que está sucediendo. Y entonces ahí es cuando Elías se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? Está hundido ahí, sintiéndose mal, cuando Dios era el que estaba haciendo la obra. ¿Me voy a entender? Entonces, esa forma no es la correcta. No enfrentemos las pruebas ni las tentaciones con nuestros sentimientos. 2, tampoco las enfrentemos con las obras. El ejemplo de David. ¿Se acuerdan de Davidcito? Don Davidcito se enfrentó con la tentación y ¿qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan? Salió para completar el asunto. Se levanta como a las 2, 3, 4 de la tarde de la cama. Está durmiendo a esa hora. En la época en que los reyes salían a la batalla con los demás, él está bien comodín, acostado en su camita, durmiendo en la tarde. Se levanta y resulta que ve a esta muchacha, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? La manda a traer. Es una muchacha casada, la nieta de su más íntimo consejero. Y todos sabemos lo que pasó con Betsabé, ¿verdad? ¿Qué empieza a hacer él? Estoy metido en un problema, caí en la tentación. ¿Ahora qué debo hacer? Empieza David a actuar con sus obras. Mándeme a traer a Urías. Traten de emborracharlo. Traten de engañarlo. Finalmente, llévenlo al frente de la batalla y que lo maten. Cuando lo mataron, ¿qué pensó David? Me libré del asunto. Eso es lo que él pensó, ¿verdad? Pero no se había librado de nada y eso lo que hizo fue traerle un montón de más problemas en su vida. Entonces, ese es otro mal ejemplo. David creyó que con hacer cosas se iba a librar de los efectos de la tentación.
o iba a controlar la situación, ¿verdad? Muchos de nosotros creemos que podemos controlar la tentación con nuestras obras, con lo que podemos hacer. Error. Está el caso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, cuando enfrentaba las pruebas y cuando enfrentó la tentación, siempre recurrió a la verdad de la palabra de Dios. Puso en práctica lo que la Biblia decía. Bueno, es su misma palabra, ¿verdad? Porque él la escribió, pero él siempre cuando se enfrentó a la tentación, escrito está. No lo luchó personalmente él como hombre, sino que se refirió siempre a la palabra de Dios. Voy a poner en práctica lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dios es el que debe ser honrado, Dios es el que debe ser reconocido. Él siempre puso la palabra de Dios y a la persona de Dios Padre por encima para llevar su honra. Sometió su corazón humano, ¿verdad? Sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros también. En la prueba, en la tentación, rindamos nuestro corazón humano y vamos a lo que la Biblia nos dice. Obedezcamos lo que la Biblia nos dice. ¿Ok? ¿Terminamos? Terminamos por hoy. Terminamos por hoy. Sí, por supuesto. Entonces, perdón para los que me han escrito mensajes en el chat, pero no los puedo ver.